7:12. Daniela, entre tanto, la agenda informativa se concentra en el debate nacional sobre si se extrema o no la cuarentena ante el contagio veloz del nuevo coronavirus que en 24 horas ha dejado más de 200 muertos. No hay una sola posición ni entre los médicos y científicos ni las autoridades. Por eso tenemos contacto con dos de los científicos de la comunidad médica de nuestro país. José Luis Acchini, quien es el presidente de la Asociación Médica de Cuidados Intensivos, y Lina Triana, presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Muy buenos días para los dos, qué gusto tenerlos aquí a esta hora de la mañana. Un gusto para nosotros. Doctora Triana, empecemos con usted, con las mujeres, para que, por supuesto, nos den su posición a esta hora de la mañana. ¿Se debe o no extremar la cuarentena? Bueno, definitivamente vemos que las estadísticas no mienten, aumenta de verdad exponencialmente el número de contagiados en nuestro país y se nos están agotando las camas en unidades de cuidado intensivo ya en las diferentes ciudades. Entonces uno diría que si queremos salvar vidas, pues tenemos que hacer alguna medida. Y esa medida podría ser esa cuarentena que hemos pedido. Sin embargo, yo no me canso de repetir que la cuarentena no puede ser la única medida a tomar. Si nosotros, como colombianos, tuvimos esos 3 meses para recordar e interiorizar lo que es el nuevo normal, uso de tapabocas, distanciamiento social, lavado de manos, y lo tenemos dentro de nuestro sistema. Somos responsables como ciudadanos de consultar cuando tengamos síntomas, porque muchas veces no consultamos porque no queremos que nos pongan, uy, no, yo soy paciente COVID, es como un estigma que se ha metido en nuestra cultura. Si tengo síntomas, consulto, para que ese médico me evalúe y considere si yo soy un sospechoso o no. Y si soy un sospechoso, entrar a un aislamiento obligatorio. Y aparte de eso, que es lo más importante, coger y el investigador o vigía de la salud nos pregunte, usted, señor, ¿con quién ha estado? Entonces ese señor se llama Pedro. Entonces Pedro dice, mire, yo en los últimos 14 días he estado sin tapabocas y he estado sin distanciamiento social, o sea, un contacto estrecho, con Juana y con Raúl. Perfecto. Entonces el investigador privado, el investigador de la salud, se va a ir con Juana y con Raúl y les va a preguntar, Juana y Raúl, ustedes en los últimos 14 días, ¿con quién han estado sin tapabocas y sin distanciamiento social? Y Juana y Raúl dicen, con Dora y Antonio. Y así sucesivamente vamos haciendo lo que llamamos un trazado epidemiológico y vamos metiendo dentro de un cerco epidemiológico a cada uno de esos individuos. Si nosotros como colombianos creemos que podemos hacer eso responsablemente y el Estado, que es el final, el responsable también de garantizar estas medidas de bioseguridad a nivel de la comunidad, es capaz de hacer estos sistemas de trazado epidemiológico veraces, con vigilancia y control para que la gente sienta en los cercos epidemiológicos, siga haciendo el testeo de pruebas masivas y nomás esté la prueba, inmediatamente nos metan en esa cuarentena, digámoslo a cada uno de nosotros para hacer esos cercos, uno diría que podríamos trabajar así. Pero la pregunta es, ¿los colombianos estamos listos para ese tipo de aislamiento? De lo contrario, tenemos que tomar otras medidas. Entonces, eso es lo que cada uno de nosotros tiene que ponerse, digámoslo, en los zapatos y decir, sí, yo soy responsable, yo soy capaz de que si tengo síntomas, ir a decirlo, consultar. Y además, contarle a ese especialista, a ese vigía de la salud, con quién he estado yo. Porque también es esa otra cosa, me quedo callada. Sí. No, doctora, es que veo al doctor Acchini que se despacha también a esta hora de la mañana. Doctora Acchini, ¿cuál es su posición? ¿Se debe extremar o no la cuarentena? Bueno, los intensivistas del país, que son los que viven la situación en las unidades de cuidados intensivos, y a través de la ANSI aportamos el racional, ¿no?, técnico-científico y de la vivencia para que los responsables que tienen que tomar la decisión tomen la mejor decisión. Y las decisiones que tomemos el día de hoy van a tener una gran repercusión para las 2-3 semanas siguientes. Llegar al colapso de las unidades de cuidados intensivos y todo lo que está detrás de las unidades de cuidados intensivos, no nos olvidemos de los servicios de urgencia. Vamos a hacer todo como en todo el mundo se ha hecho, movilización, la institución va a poner todos los recursos, se van a abrir espacio, pero esto va a determinar mucho dolor y muerte y vamos a tener que tomar decisiones al rigor de la ética, que toda la vida lo hemos hecho, pero en un tema de pandemia con una alta presión
de los casos severos, críticos, esto va a ser realmente doloroso. Así que de lo que hagamos hoy va a depender mucho lo que va a pasar en 2, 3 semanas. En el país se ha tomado la costumbre de que todos hablan de cuidados intensivos, pero tienen que buscar a los intensivistas, que son los expertos, que son los que están en la línea del frente, que son los que tienen la vivencia con los pacientes. ¿Cuánto dura un paciente que ingresa con COVID a la unidad de cuidado intensivo, que es intubado y que es llevado a ventilación mecánica, como es el 80% el día de hoy? Dura 15 a 20 días. Así que una cama no rota 3, 4, 5 veces al día como lo hace habitualmente. Rota solamente 1.5 veces en el mes. ¿Esto qué quiere decir? Que las capacidades van a ser superadas. Y otro tema importante es que no es lo mismo atender paciente crítico que atender bien a un paciente crítico. Así que este tema, lo reitero, no es solamente un asunto de recurso tecnológico, de ventiladores, es mucho más allá. Es de medicamentos, es de elementos para administrar medicamentos de una manera precisa y segura, y es el talento humano que debe ser liderado, obviamente por el experto, sea de manera presencial o a través de estrategias de telesalud, y que es el intensivista. Doctora Chin, entonces déjeme preguntarle esto y espero que me responda muy concretamente para darle la palabra a la doctora Triana, porque no me respondió al final de cuentas. ¿Se debe o no extremar la cuarentena usted como presidente del grupo, del gremio de intensivistas de nuestro país, que están ahí en la primera línea de batalla? Sí, enfáticamente sí, para la ciudad de Bogotá y para la ciudad de Barranquilla. ¿El resto del país? El resto del país viene mostrando, como ustedes lo han presentado, una tendencia al incremento en el uso de cuidados intensivos. Medellín, que arrancó esta pandemia con un porcentaje bajísimo, en este momento supera el 75%. En la medida en que se ocupen las camas de cuidados intensivos, las medidas de contingencia social o confinamiento tienen que ser extremas, pero lo que dice la doctora Lina, esto tiene que ir acompañado de una suerte de medidas sociales, de apoyo económico, alimentar a la población. Es que la gente no sale siempre porque van en contra de las medidas sociales o porque están comportando mal, sino por necesidad. Pero frente a esa realidad también, ¿qué hacer, doctora Triana? Es una realidad social que no se puede desconocer. La gente tiene que salir a trabajar. Por eso no es fácil uno, digámoslo, dar esas soluciones. Si uno se pone en el zapato de nuestros gobernantes hoy, créanme que es unas decisiones muy difíciles. Siempre decimos, pero ¿por qué nos vamos? ¿Por la economía o por la salud? Y yo siempre digo que todos los polos son malos. Aquí lo que tenemos que empezar a trabajar es cómo salimos como colombianos, porque esta enfermedad no es estática. Esta enfermedad cambia minuto a minuto, como un paciente grave, ¿sí? Que cambia minuto a minuto. Entonces, de esa manera también hay que manejarlo, así como manejamos los pacientes graves, minuto a minuto, midiendo los signos vitales, midiendo todos los parámetros que ese ser vivo nos da. Vamos a medir todos los parámetros que esta pandemia nos da para, de acuerdo a eso, definir qué vamos a hacer. Decir cosas estáticas como solo cuarentena y punto, y en todo el país y punto. A veces son medidas que son muy drásticas. Muchas veces tocará hacerlas, pero hay que ir viendo, como bien decía el doctor Assini, mirando cómo estamos en el panorama de ciudad, de región y de país. ¿Eso qué quiere decir? Si hay unas ciudades que ya están en alerta roja y que ya estamos viendo que la capacidad de instalada y el número de recursos humanos no es capaz de atender a esos pacientes, pues entonces vamos tomando medidas en esa ciudad. Bueno, y si definitivamente hay otras ciudades que están mejor, qué bueno, porque entonces quiere decir que podemos manejar esta ciudad para poder, cuando se sobrepase la demanda, tener otras ciudades que están con menos pacientes y ir de esa manera manejando de la mejor manera esta emergencia que todos sabemos que en Colombia
ya nos está llegando este número que no queríamos, que es cuando hay más pacientes por atender que camas y que recurso humano disponible, como ha pasado en otros países del mundo. Bogotá está hoy con cuarentena sectorizada. ¿Cómo analizan ustedes esa situación cuando aumentan los contagios? Repito, hay que estar mirando qué es cuarentena sectorizada, porque en este momento hay unidades, hay áreas de la ciudad donde ya están 100% llenas y las otras 90% llenas. Entonces, eso sería algo a evaluar. Si se cree que esa capacidad llena va a permitir una buena atención, entonces podrían seguir sectorizados. De lo contrario, tendrían que entrar en cuarentena completa, porque, repito, hay que evaluar el minuto a minuto. Y anoche cerramos con unas áreas de la ciudad 100% llenas, ya pacientes en unidades en hospitalización, perdón, en urgencias, esperando ventiladores, y otras 90% llenas. Entonces la pregunta es, ¿será que tenemos que ya entrar a cuarentena completa? Pues si queremos atender de la mejor manera a los pacientes, porque siempre piensen en nosotros somos médicos. Sí, de acuerdo. Nosotros como médicos, ¿qué queremos? Lo mejor para nuestros pacientes, dar lo mejor, disminuir el número de fallecimientos. Sí. Y ante lo que estamos viendo, necesitamos de alguna manera parar el contagio, o si no vamos a llegar a un caos que de verdad no queremos pasar el gremio médico. Sí, y claro, por eso nosotros queremos oír a los que saben, a los intensivistas, a los médicos, a los científicos, y estamos en este espacio. Doctora Chino, usted quería decir algo sobre ese punto. Es justo lo que Lina ha manifestado, y es que el 91% de ocupación es en la ciudad de Bogotá. Ahí no lo estamos viendo como sector, porque si analizamos sectores, muchos sectores de la ciudad de Bogotá y muchas unidades de cuidados intensivos que están en contacto con el presidente están al 100%. Es decir, su capacidad de respuesta está en el tope. Ahora, ANSI ha planteado muy claramente sus estrategias y las ha enseñado al país. La estrategia es: baje la demanda, baje la presión sobre la unidad de cuidado intensivo, y la otra opción, que son dos, es aumente la oferta. ¿Y cuánto se ha hecho? En el país se ha incrementado la oferta de 5.346 camas a 7.800 camas. Bogotá, cuando esto comenzó, de 967 camas a 1.640 camas. Y eso es aumentar la capacidad de oferta, pero eso va de la mano con el recurso que se requiere para atender de manera adecuada a estos pacientes. Eso es lo que tenemos también que examinar. ¿Y sabe cuál es el tope? Para Bogotá 2.000, para Colombia son 10.000. Tendrá usted que aumentar los especialistas, y yo no estoy hablando solo de intensivistas, porque intensivistas en el país de adulto son 1.200 con los pediátricos. Tendrá usted que pasar de 3.000 especialistas en total a 6.000 especialistas en total. Y ahí tendremos entonces que hacer otras cosas, y la otra cuestión que queda es optimizar los recursos que tenemos, y seguramente el intensivista no va a estar presencial, pero va a poder apoyar desde la óptica de la telemedicina o de la telesalud, como la ANSI lo ha hecho desde el 27 de abril. Para eso creó su red de apoyo con expertos para aquellas ciudades, aquellos sitios donde no haya un intensivista presencial, poder apoyar las tomas de decisiones de pacientes que son absolutamente complejos y que tienen una alta mortalidad. Con las cuarentenas estrictas del comienzo se compró tiempo, pero ¿cómo analizan ustedes lo que ha ocurrido con la compra de equipos y también la indisciplina social? Fuimos testigos de operativos donde la gente desatiende todo esto. Está en otro cuento. Doctora Triana. Bueno, definitivamente sí se dieron esfuerzos del gobierno nacional para comprar ventiladores. Y no solo del gobierno nacional, sino también de los entes territoriales, de los departamentos, de los municipios, inclusive de los mismos hospitales privados. Esfuerzos para aumentar la capacidad instalada. Y es un hecho, como lo dijo el doctor Ashin. Los números de camas aumentaron y los números de ventiladores aumentaron en este tiempo, estos 3 meses, junto con la educación a la población. Y obviamente
Un especialista no se hace en 3 meses. Se hicieron algunos cursos para dar capacitación al talento humano en salud, pero son cursos básicos, porque para uno ser especialista tiene que estudiar muchos años, más de 12 años, para poder ser especialista y subespecialista 14, 16 años. Y aparte de eso, tenemos que pasar por una cadena de conocimiento, entrenamiento y experiencia. Y estos cursos que se ofrecen, si bien obviamente fueron digámoslo, una oportunidad para muchos talento humano en salud para capacitarse en esos conocimientos básicos y que pueden servirnos en estos momentos, no son especialistas, como bien lo decía el doctor Achini. Tenemos un número limitado de ese talento humano en salud. Entonces, como bien nos hemos reunido a nivel del ministerio, trabajemos en planes donde este talento humano en salud, que es especialista, que no se puede multiplicar de la noche a la mañana, y que ojo que no es que en Colombia falten, digámoslo, ese recurso humano comparado con el resto del mundo, no. Es una situación que ha pasado en todo el mundo. Ningún país tiene por qué tener un especialista por cada cama de unidad de cuidado intensivo. Eso no sería lógico. Obviamente hubiéramos querido tener más especialistas, pero si se aumenta la capacidad de repente, pues es imposible aumentar este número de especialistas de repente. Pero sí trabajar en estrategias, siendo los médicos intensivistas los expertos que lideren estos equipos de unidades de cuidado intensivo junto con otros especialistas que también, digámoslo, tienen conocimiento, entrenamiento de experiencia en estos pacientes graves o muy graves. Doctora Triana. Como son, por ejemplo, cirugía general, anestesiología y medicina interna, para que lideren estos equipos. Doctora Triana, a propósito de eso que ustedes están planteando, faltan especialistas, está clarísimo, pero hay muchos médicos que denuncian lo siguiente, y uno se pregunta cuál es la responsabilidad de las asociaciones médicas de ustedes, porque dicen, los médicos que quieren especializarse en este país, que hay un roscograma terrible en estas asociaciones, que hay que pagar mucha plata para especializarse y que eso también genera un cuello de botella. ¿Qué responde usted, doctora Achini? No, ese es justo el desconocimiento que incluso desde las esferas superiores se tiene sobre el asunto. Mira, todo lo que ha marcado la diferencia que hay hoy día del número de intensivistas que teníamos hasta hace 10 años a lo que tenemos actualmente, ha sido propiciado por la norma de habilitación. Es que hay que revisar bien el contexto normativo. La norma de habilitación observa que nunca en tanto tiempo desde que lleva emitiéndose le ha dado la importancia al intensivista. El intensivista es una opción, no es una exigencia. Recientemente, en la 3100, los intensivistas entraron, imagínate, esta dualidad conceptual que nadie interpreta, hacer disponibilidad presencial. Disponibilidad es una cosa, presencial es otra. ¿Qué ha pasado? Se ha desestimulado el interés por estudiar medicina crítica. Hay cupos. La Universidad de Antioquia solamente tiene un fellow, un residente, por lo menos hasta hace poco. Es decir, el desestímulo está en que otras especialidades entran en concurso en gran parte porque el número de intensivistas no está. Pero en el proyecto nuestro de hace 5 años a 10 años, 100 intensivistas salen en Colombia anualmente. 100. Es posible que en términos de 3 años nosotros podamos dar cobertura 24/7 y tendrá que darse en el país una ley que reglamente el cuidado crítico, porque ¿qué va a pasar ahora? Nos vamos a quedar con 4,000 camas más de cuidados intensivos cuando esta pandemia pase finalmente. Así que hay un tema de desconocimiento desde las esferas superiores de qué es lo que realmente está pasando. La gente no quiere estudiar cuidado intensivo. Doctora Triana. Sí, yo creo que todo lo que ha dicho el doctor Achini es correcto. Nosotros en nuestro país, si hablamos de número de médicos y lo comparamos con otros países, aquí tenemos facultades de medicina por un número 3 veces más grande que otros países que inclusive son con menor número de habitantes. Esto muestra que en Colombia hay un número suficiente de médicos, así como también servicios de especialistas. Esto decir relacionado con cuántos especialistas salen es importante tener en cuenta
que las coberturas a nivel de nuestro país, el número es suficiente. El problema es la cobertura en cuanto al acceso, porque muchos de los especialistas se quedan en las ciudades grandes. Y ¿por qué decimos eso? Porque decía, pero ¿por qué se nos quedan aquí? ¿Por qué no van a las regiones? Sobre todo en estos momentos de emergencia, donde se necesitan esos especialistas en las regiones. Y ahí, como hablábamos con el señor ministro, claro, señor ministro, si ustedes nos pueden ayudar a que en esas regiones haya la posibilidad de un trabajo digno y justo. Y no estamos hablando de precios, no estamos hablando de que nos paguen más porque nos vayamos a una región, sino que si usted lo mandan como especialista a una región y usted tiene un hospital completamente abandonado y no tiene un equipo de talento humano en salud para trabajar, usted como médico, como líder de ese equipo, no puede hacerlo solo. Usted necesita una capacidad instalada en ese hospital para que usted de verdad pueda dar ese servicio como especialista de la mejor manera a esa población. Y en este país, como trabajamos en un sistema, en el momento como estamos en el sistema de salud actual, que es lo que hemos hablado, que tenemos que trabajar en cómo podemos dar la mejor calidad a nuestros pacientes en salud, este sistema actual en este momento propicia que se venga a nivel del sistema, se trabaje a nivel de las ciudades. Antes se trabajaba a nivel de las regiones, como hablábamos, talento humano en salud, médicos, atención primaria en salud, unos hospitales regionales fuertes. Lo que hemos visto en las últimas décadas es cómo los hospitales regionales se ponen débiles y se pone toda la atención en los centros grandes. Y esto es lo que tiene lo que tenemos hoy. Repito, una población, unas regiones abandonadas donde los especialistas no pueden dar su experticia en esos sitios porque no hay cómo trabajar. Entonces vamos a cambiar el sistema para poder de verdad llegar a todos lados con calidad de servicio, que es lo que queremos. Sí. Y el presupuesto para la salud, que no es el ideal, súmele el peor de todos los impuestos, la corrupción. Muchos convierten los hospitales y centros médicos en fortines políticos. Doctora Chini, muchísimas gracias. Doctora Triana, como siempre, es un placer tenerlos aquí en Noticias Caracol para hablar de estos temas cruciales en medio de esta emergencia sanitaria que está viviendo Colombia y el mundo entero por cuenta de este COVID-19. ¡Feliz día! Muchas gracias a todos por estos espacios.